Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una conferencia más de Casa Body Adicciones. Estoy muy contento de estar con ustedes de regreso en esta especial ocasión, porque creo que el tema que nos ocupa el día de hoy es bien relevante y que creo que se atiende poco en los terrenos de la recuperación, o por lo menos de forma explícita o directa. Les agradezco mucho que nos sigan acompañando. Buenas noches, Rodolfo, Amir, Jess, Carlos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla. Les comento rápidamente, esta charla es algo que no estaba planeado realmente, que no estaba en el rol de conversaciones que queríamos tener con ustedes. Sin embargo, después de tener algunas conversaciones con el equipo y especialmente pensando en la trayectoria de Casa Body, pues sí, el tema del amor es un tema que atraviesa nuestro trabajo todos los días, en la mayor parte de los ámbitos de nuestras intervenciones, y que yo pensaba, vale mucho la pena compartir con las personas que nos siguen esta parte del trabajo que hacemos, que a final de cuentas eh, es profesional, ¿no? Es científico, es técnico, pero este componente afectivo creo que hace toda la diferencia a la hora de pensar en recuperación. Entonces, bueno, les anticipo un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría abordar específicamente el tema del amor desde la postura de los grupos de autoayuda, porque creo que es la fuente de información de donde emana más, de manera más transparente y honesta estos conceptos, ¿no? En general, ¿no? De enfermedad, de recuperación, pero particularmente del amor. Un par de herramientas que usamos aquí en casa que también me gustaría compartirles y presentarles. Y finalmente, una experiencia o mi experiencia personal estando acá en Casa Body y cómo desde primera mano he visto, he sentido, he recibido el amor que emanan estas paredes, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Estoy realmente muy contento, muy conmovido de poder hacerlo. Y pues nada, vamos a comenzar un poco con la información. Según los grupos de autoayuda, NA en particular, el espíritu de amor que se expresa es lo más poderoso que tenemos. El texto básico lo describe como el flujo de energía vital de una persona a otra y lo vemos en funcionamiento cuando observamos a un adicto que vuelve a la vida en nuestras salas. Los abrazos que nos damos son parte fundamental de nuestro método y nuestra experiencia. En NA todo tiene que ver con amor. Si se dan cuenta, esta postura es casi filosófica, ¿no? Entender el método de Narcóticos Anónimos tiene que ver con dejar de intentar entender, ¿no? Tiene que ver con convivir, con compartir, con salir de nosotros mismos, ¿no? Y esta experiencia de alguien en una sala, como dice el texto, volver a la vida, es algo que es profundamente gratificante, ¿no? Este tema de los abrazos sentidos, los abrazos llenos de experiencia, de dolor, de júbilo por estar juntos, es algo que lo que es la fundación, digamos, del programa de los 12 pasos. Y me gusta mucho empezar con esta diapositiva porque va muy en congruencia con lo que se hace en las adicciones en general o lo que no se hace en las adicciones en ciertos espacios, ¿no? Y para esto me gustaría contarles una anécdota que seguramente muchos de ustedes conocen, porque es una anécdota muy popular que tiene que ver con lo que se conoce como el Parque de las Ratas. En los años 70 se condujo una serie de experimentos científicos que buscaban entender el tema de las adicciones.
particularmente con la heroína. Entonces lo que se hacía era ver qué sucedía con ratas en laboratorio una vez que consumían heroína, y lo que hacían era pues que consumían hasta la sobredosis y morían. Todo esto para reiterar o confirmar el efecto que tienen las drogas en los sistemas nerviosos centrales de los mamíferos. Entonces, una variante, digamos, de este experimento fue empezar a cuestionar todos los elementos que rodeaban a estas ratas a la hora de consumir heroína. Y de lo que se dieron cuenta estos investigadores fue que la rata pues estaba sola, aislada, y lo único que tenía que hacer en todo el día era consumir esta agua con heroína. La variante fue incluir a otras ratas en el experimento, ponerles jueguitos, darles de comer, ponerles su quesito y poner dos fuentes de agua, una con heroína y otra sin heroína. El resultado de este experimento fue impactante. Las ratas pues tenían, digamos, algo que hacer, ¿no? Tenían conexiones, tenían sexo, comían y rara vez tocaban el agua con heroína. La conclusión a la que se llega después de estos experimentos es que obviamente el contexto de la persona con adicción importa. Esta información es ampliamente difundida y muy popular, y se habla de un experimento en tiempo real que tenía que ver con la guerra de Vietnam y el acceso justamente a heroína de los soldados estadounidenses. Entonces, lo que nos decía, digamos, la teoría hasta el momento imperante era que las personas que se enganchaban a la heroína pues se iban a convertir inmediatamente en adictas. Pero el tema es que estas personas pues tenían una familia, una vida a la cual regresar, ¿no? Entonces el tema de la droga no era tan problemático como lo era para personas sin conexión. La conclusión de toda esta postura, de esta investigación y varias corrientes de pensamiento alrededor de las adicciones es que la solución a la adicción no es necesariamente la abstinencia de la sustancia, sino la conexión con otros. Lo que en términos del programa de los 12 pasos conocemos nosotros como vivir en sobriedad. Este vivir en sobriedad implica no solamente abstenerme de consumir sustancias, sino tener una vida significativa, útil y feliz. Este es el sustento de por qué los grupos de autoayuda justamente son eso, grupos, personas que buscan encontrar a otras personas con la misma problemática, y bueno, el tema del amor es donde cobra mayor relevancia. ¿Cuáles son las otras posturas ante esto? Bueno, las conocemos perfectamente: estigmatizar al adicto, ¿no? Castigarlo, ¿no? Criminalizarlo incluso, ¿no? Entonces, se ha visto que, pues, obviamente, si alguien está desconectado de la sociedad, desconectado de sí mismo, aislarlo con políticas públicas punitivistas, como carcelarias, ¿no? Pues no nos va a ayudar a encontrar el objetivo que estamos buscando, que es la reintegración de esta persona a la sociedad, ¿no? Entonces, este es un principio básico del trabajo que hacemos aquí en Casa Body, que es buscar que esta persona logre conectar o reconectarse consigo mismo y con los demás. Obviamente, esta no es una labor fácil. Pareciera súper sencillo decir que la rata aislada, adicta a la heroína, le ponemos otras ratas y comida y todo va a estar bien, pero tenemos que considerar que esta rata o en general las personas con adicción se acostumbran, ¿no? Al estilo de vida del aislamiento. Y esto es algo bien, bien, bien relevante, porque es un camino, como lo definimos acá, la recuperación es un camino largo y doloroso. Y estas palabras no fueron escogidas al azar, tiene que ver con justamente entender que los procesos de recuperación tienen un índice tan bajo de éxito por lo dolorosos que pueden ser, por lo longevos que se pueden convertir, ¿no? Por lo tardado que puede ser desaprender ciertos estilos de vinculación y aprender nuevas formas de conectar con nosotros y con los demás, ¿no? Entonces, bueno, esta conectividad de la que les hablo está presente en la literatura de NA. La unidad es una práctica de amor. Nos elevamos por encima de nuestros pareceres y nos unimos pase lo que pase. Durante el proceso aprendemos lo que es el perdón y la reconciliación.
A mí lo que me parece hermoso de la literatura, tanto de doble A como de NA, es que normalmente se habla en plural, ¿no? Nosotros, ¿no? El tema de algo que reiteramos mucho aquí en la casa es el tema de las tradiciones y cómo la recuperación individual depende enteramente de la unidad del grupo, ¿no? Y esta unidad como práctica de amor, este interés por el otro, este desinterés por conseguir algo a cambio o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos procesos son, insisto, no son escolares, no se trata de pasar un examen, digamos, de unidad o de amor, es algo que se siente, es algo que se vive y es algo que se comparte. E insisto, no todas las personas están listas para hacer ese cambio. La literatura habla del adicto que todavía sufre, una persona que sigue viviendo los efectos de ese aislamiento, de esa soledad y que obviamente no le permite conectarse como esperaríamos, ¿no? Algo que nosotros enseñamos a nuestros residentes aquí en Casa Body es que reconozcan cuáles son estas formas en las que fueron queridos, las formas en las que no fueron atendidos y las formas en las que les gustaría amar y ser amados. Para esto utilizamos una herramienta muy popular en el mundo de la salud mental, que son los 5 lenguajes del amor. Estos lenguajes tienen que ver con un acto de conocimiento o reconocimiento de mis propias necesidades y cómo es que me gustaría interactuar con el mundo. Obviamente estos lenguajes no son una investigación exhaustiva de lo que la gente necesita, simplemente una propuesta teórica que puede hacer sentido a cada uno de nosotros o no. El tema es básicamente generar lenguajes que nos hagan sentido. Es decir, aquí yo les comparto y propongo 5 lenguajes, pero cada uno de nosotros en casa puede ir pensando en qué hace sentido y cómo me gusta ser querido y cómo me gusta querer a los demás. Estos lenguajes engloban 5 grandes ámbitos. El primero es el del contacto físico, abrazos, besos, caricias, ¿no? Toda esta cercanía corporal que para muchas personas pues, nos es muy satisfactoria, ¿no? Pero no para todas, ¿no? Hay personas aquí, por ejemplo, en casa que viven con ansiedad social y que la cercanía física puede representar un problema, ¿no? Un problema de ansiedad, un problema de inseguridad, etcétera, etcétera. Por eso es interesante la diversificación de estos lenguajes, ¿no? Decir, pues a lo mejor el contacto físico no es lo mío, pero eso no significa que no haya amor, ¿no? Los actos de servicio son justamente estas conductas que buscan servir al otro, ¿no? Hacerle de comer, ¿no? Dar un masaje, ¿no? De repente sacar la basura, qué sé yo, todos estos actos que nos ayudan a que la otra persona se sienta considerada y presente. El tiempo de calidad es justamente estas interacciones humanas que, como su nombre lo dice, pues tienen que ver con la cualidad de la interacción, no tanto el tiempo que pasamos juntos, sino cómo lo pasamos juntos, ¿no? Podría ser compartir una pizza, ver una película, tomar una caminata, sacar pasear al perro, lo que sea que nos haga sentir esta conectividad con el otro. El siguiente lenguaje son las palabras de afirmación, que es reiterar a la persona verbalmente que la amamos, que la queremos, que es importante para nosotros, ¿no? Y el significado que tiene para nosotros la presencia de esa persona. Y finalmente, el lenguaje del amor, que creo es más popular y más común, el tema de los regalos, ¿no? De muchas maneras podríamos decir, en Navidad, en Año Nuevo, en Navidad, en mi cumpleaños, pues el regalo físico es lo que tiende a contar, ¿no? Y muchas veces, pues nos perdemos, digamos, de estos otros lenguajes. A mí en lo particular me encantan los regalos y no tengo nada en contra de ellos, pero sí, por supuesto que estos otros lenguajes también alimentan mucho, pues mis conexiones con los demás, ¿no? Entonces, estos lenguajes obviamente pueden cambiar con el tiempo. Yo recuerdo, y como una respuesta muy a mis experiencias infantiles, que las palabras de afirmación para mí eran bien importantes, ¿no? Que alguien me dijera, eres bueno, te amo, te quiero, etcétera, etcétera. Y con el tiempo eso fue cambiando. Para mí ahorita una de las cosas que más cuentan son los actos, ¿no? Y no es que los actos cuenten más que las palabras. Por supuesto que si alguno de ustedes se siente más cómodo con algún lenguaje, pues es perfectamente normal y válido,
Pero les comento un poco mi experiencia porque creo que puede ilustrar este tema de cómo pueden variar este tema de los lenguajes, ¿no? Insisto, estos lenguajes son generales, nosotros podríamos pensar en aspectos o conductas de las otras personas que nos gustaría dar o recibir, ¿no? Entonces, esta herramienta es una herramienta que le compartimos a nuestros residentes para que más o menos ellos puedan encontrar esta conectividad con el otro de la manera que mejor les acomode, ¿no? Entonces, bueno, estos lenguajes son muy populares y que ya los había comentado, creo, en la presentación de codependencia, pero los traigo al caso porque me gustaría que revisáramos otro tipo de lenguajes, que no solamente son los lenguajes del amor, sino los de la reparación. Ahorita los vamos a revisar. Este lenguaje de la reparación pareciera que una persona cuando se equivoca diría, pues lo siento, me equivoqué y a lo que sigue, ¿no? Y vemos que la otra persona no se siente del todo bien y hasta nos enojamos y decimos, oye, pues ya te pedí perdón, ¿qué más quieres, no? Y esto nos lleva a este terreno de los lenguajes donde obviamente a mí me gusta que las personas se disculpen, pero eso no necesariamente cambia lo que yo siento, ¿no? Regresando al tema de la postura punitivista, pongamos de ejemplo, si alguien, no sé, me roba el carro, pues a lo mejor a mí no me interesa tanto que esta persona esté en la cárcel, sino que me quedé sin carro, ¿no? Entonces, este tema de la disculpa o de pedir perdón, por supuesto que es importante, por supuesto que es valioso, pero igual que con el tema de los lenguajes del amor, hay más opciones que nosotros podemos considerar. Y aquí es donde les comparto los lenguajes de la reparación. Obviamente las personas con adicción, las personas que están acá con nosotros en la casa, muchas veces bajo la influencia del consumo han cometido errores, ¿no? Y esa reparación es una parte bien importante, digamos, de los procesos de recuperación, esto que el programa marca como las enmiendas, ¿no? Entonces, estos lenguajes nos ayudan a tener una caja de herramientas, digamos, más variada que nos puede ayudar a reparar. La clave en la reparación no es tanto en los lenguajes, sino en la persona. ¿Qué es lo que la persona necesita? ¿No? Aquí cuando los compañeros de repente están aprendiendo esto y uno se equivoca o lastima al otro, normalmente es, no, pues le voy a pedir una disculpa y el otro, sí, no te preocupes, todo bien, ¿no? Y creo que es una forma bien superficial de ver los conflictos, porque a final de cuentas no estamos acostumbrados a que alguien nos diga, oye, ¿cómo le hago para reparar el daño que te hice? ¿No? Entonces, creo que estos lenguajes son súper, súper, súper útiles a la hora de pensar en procesos de recuperación, porque obviamente este lenguaje de reparación no solamente es para el otro, es para mí también. Tener esta habilidad de conocerme y reparar incluso el daño que yo me he hecho a mí mismo con mi consumo, ¿no? Entonces, bueno, esta primera de expresar arrepentimiento es un lenguaje que nos ayuda a hacerle ver a la otra persona cómo nos sentimos a la hora de haberla lastimado, ¿no? Muchas veces se habla, obviamente, de la víctima, del daño a las víctimas, pero muchas veces las personas que lastimamos, las personas que agredimos, también nos sentimos mal. Aceptar, expresar ese arrepentimiento es una forma de reparar el daño hacia la otra persona. Para otras es aceptar la responsabilidad, ¿no? Muchas veces las personas que manipulan normalmente no aceptan responsabilidad de sus actos, ¿no? Entonces a lo mejor se pueden disculpar, pero muchas veces, no sé si les ha tocado, pero está esta forma de disculpa medio chafa, donde dicen, pues perdóname porque te sentiste mal, ¿no? Entonces le adjudicamos la responsabilidad a la otra persona y es como, pues si lo que quieres es una disculpa, pues te la doy y ya todo tranqui, ¿no? Entonces, aceptar la responsabilidad es reconocer en qué consiste el daño, ¿no? Y esto lo podemos hablar en cualquier tipo de situación, ¿no? Aceptar, validar a la otra persona, ¿no? Reconozco que esto que hice te lastimó, ¿no? Esto que yo hice, esto de lo que yo soy responsable, ¿no? Entonces, para muchas personas, esta aceptación es bien importante, ¿no? En las relaciones interfamiliares, ¿no? Por ejemplo, cuando un padre o madre se dan cuenta del efecto que tuvieron sus actos en la vida de sus hijos,
Aceptar esa responsabilidad es bien importante. Y eso no significa que la persona se va a estar latillando toda la vida, sino decir, sí, esto que tú viviste es cierto. Reconozco que eso existe, valido lo que estás sintiendo y acepto responsabilidad sobre ello, ¿no? La restitución es otro lenguaje de reparación que para mí es bien importante y justamente tiene que ver con este ejemplo que les compartía sobre el carro robado, ¿no? A mí no me sirve de nada que el carro, perdón, la persona esté en la cárcel o lo que sea. A mí lo que me importa es mi carro. Entonces, la restitución es hacer este cuestionamiento. ¿Cómo puedo hacer específicamente para restituirte por el daño que te hice? Y esto es la persona afectada es la que va a decidir, ¿no? A lo mejor si la persona no tiene, por ejemplo, para pagarme el carro o lo que sea, pues a lo mejor me va a dar aventón todos los días. Y esta forma restituir, porque lo que a mí me importa es llegar a mis espacios, ¿no? Entonces, esta parte es bien, bien, bien importante porque, insisto, deja, creo yo, la disculpa en un segundo o tercer plano. Lo que importa acá es, bueno, ¿qué va a pasar con este problema? ¿No? ¿Cómo vamos a reparar? ¿No? Después tenemos el arrepentimiento genuino. A diferencia del expresar arrepentimiento, decir lo siento, el arrepentirse genuinamente incluye un cambio de conducta, un plan, un compromiso, ¿no? Es decir, te hice daño con esto que dije, con esto que hice, y mi compromiso contigo es que esta conducta no se repita, ¿no? Y hacer un plan para hacerlo. O me doy cuenta, por ejemplo, que te molesta la forma en la que me expresé. Me comprometo contigo que nuestra comunicación va a ser estrictamente sin groserías, sin agresividad pasiva, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son formas de reparar, ¿no? Cuando yo, sin querer, a lo mejor lastimo a alguien, esta es una forma bien importante, ¿no? Y que se dan cuenta, podríamos mezclar las unas con las otras, ¿no? A final de cuentas, el tema es reconocer cómo es que yo puedo hacer algo por la otra persona. Finalmente, el tema de pedir perdón, ¿no? Esto de acercarme a la persona y cuestionar si está en sus posibilidades, ¿no? Reconocer que lo que hice no fue con una mala intención, o reconocer que me equivoqué, reconocer que hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? Para muchas personas esto es importante, ¿no? Y ahorita lo vamos a revisar con la literatura de NA, pero este tema del perdón es bidireccional, es decir, nuestra capacidad de perdonar está bien ligada a nuestra capacidad de ser perdonados, ¿no? Y ahorita me gustaría explicarlo un poco más. Básicamente, estos son los 5 lenguajes de reparación. A final de cuentas, insisto, son una propuesta, no son la ley, no son esta solución a todos los problemas, pero sí puede abrir la puerta a otro tipo de soluciones. ¿Cuál es la intención de nosotros en el tratamiento utilizar estos lenguajes? Que la persona se conozca, ¿no? Y pueda interactuar con otros de forma adecuada, ¿no? Entonces, obviamente las personas con adicción normalmente comparten el tema de la inmadurez emocional. Entonces, esto de expresar arrepentimiento, aceptar responsabilidad, restituir, tener el plan de cambiar, pedir perdón, pues no es algo que esté en nuestro vocabulario, ¿no? Más bien lo que está en nuestro vocabulario es no hacernos responsable y culpar a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de hacerle una broma pesada a alguien y la otra persona nos señala su molestia y decir, ay, pues qué ridículo, es nomás ser una broma, ¿qué te pasa? Qué llorón, ¿no? Entonces, estos lenguajes nos ayudan a poner la responsabilidad en las personas y obviamente a tener una convivencia pues mucho más ligera, mucho más sana. Y algo que nosotros tratamos de hacer, y me incluyo en ello aquí en la casa, pues no es tratar de llevar procesos perfectos, sino procesos honestos, ¿no? Es decir, no es que no nos vayamos a equivocar, no es que no vayamos a lastimar al otro, ¿no? Las personas lastimadas lastimamos, ¿no? Pero el tema es, ¿cuáles son mis herramientas a la hora de querer hacer cambios significativos en mi vida? El perdón es una acción y una decisión. Tenemos una gran necesidad de perdón, pero también debemos practicarlo, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí estamos cada vez entrando en terrenos mucho más del lado espiritual de los programas de autoayuda y que, insisto, no son tanto una técnica terapéutica, sino un modo de vida.
que es algo que a mí me entusiasma muchísimo de estar viviendo junto con mis compañeros acá en la casa. La justicia restaurativa es un concepto que a lo mejor está un poco de más en este momento, pero quería traer porque justamente no se trata de castigar al malo. Creo que en el mundo de las adicciones está mucho este estigma, pues, de el adicto, ¿no? Esta persona que hizo daño, entonces merece ser castigada, ¿no? Tiene que pagar con sangre, con cárcel. Y creo que esta cultura de la justicia restaurativa, pues es una postura que nos dice que castigar a la persona que ya fue castigada por la vida va a ser enteramente contraproducente, ¿no? Entonces, la postura que nosotros estamos planteando, la postura ética, la postura filosófica, es empezar a hacer una cultura de justicia restaurativa, ¿no? De esta persona que se hizo daño y le hizo daño a los otros, aprender de ello y seguir adelante, ¿no? Este es un gran tema porque tanto en los modelos carcelarios, estos modelos de internamiento punitivo, pues no se logra el verdadero objetivo, pues no estamos incluso aislando todavía más a las personas y ese aislamiento pues obviamente va a tener consecuencias bien nocivas para ella y a la gente que le rodea, ¿no? El amor, dice el programa, es una forma de inteligencia. Es la intuición que nos lleva a las palabras correctas cuando no hay palabras, que nos dice cuándo dar un paso al frente y cuándo retirarnos, ¿no? Esta parte de la inteligencia emocional es algo que nosotros en lo que nos enfocamos mucho aquí en la casa, ¿no? Este tema de aprender a convivir, no solamente a ceder, no solamente a obedecer irreflexivamente, sino entender que va a sonar cursi si quieren, pero el amor es la respuesta, ¿no? Ante las situaciones que me frustran, que me incomodan, tener esta visión flexible y compasiva tanto de mí como de los demás. Insisto, es un entrenamiento a final de cuentas. Insisto, esos procesos pueden durar mucho, ¿no? Pero para nosotros el énfasis está en este tipo de conceptos, ¿no? En estas intuiciones que no se tratan de palabras, sino más bien de actos, de cambios que no son racionales, que no son necesariamente de entendimiento, sino de espiritualidad, ¿no? Sino de afectividad, ¿no? Y que son los cambios que realmente pueden ser duraderos para nosotros y con los demás, ¿no? Y creo que aquí llegamos a una pregunta que pienso es bien importante. ¿Cómo se ama a una persona con adicción? ¿No? Creo que quien haya convivido con una persona con adicción se puede dar cuenta que a veces pues esta labor no es fácil, ¿no? Y esta pregunta es una pregunta tramposa, es una pregunta casi para provocar, porque pues la forma en la que amamos a una persona con adicción es la forma en la que deberíamos amar a cualquier otra persona, ¿no? No, y creo que es el gran tema con muchas familias, que el amor que le profesan a sus hijos o hijas con adicción es este amor como si esta persona fuera incapaz de resolver sus propios problemas, ¿no? Esto es algo que se ha hablado hasta el cansancio en todas estas charlas, este rol que tienen los familiares a la hora de acompañar a sus hijos e hijas en los procesos de recuperación y cómo interpretan el amor, ¿no? El amor parece que tenemos que resolver las problemáticas de nuestros hijos e hijas, parece que nosotros somos los responsables de sus emociones y pues obviamente no es el caso. ¿Cómo amamos a una persona con adicción? Como amamos a cualquier otra, ¿no? El amor es una palabra de acción y los actos de amor adoptan muchas formas. A veces consiste en un abrazo cariñoso, otras en decirle a alguien la verdad pura y dura, pero cuando actuamos con intención de amar, se nota, ¿no? Muchos de nosotros, las personas familiares codependientes, disfrazamos de amor nuestra necesidad de control, nuestra necesidad de cumplir esas expectativas a través de nuestros hijos, ¿no? Y creo que muchas familias se enteran cuando están en tratamiento que un acto de amor adulto podría ser llevar a nuestro hijo, incluso cuando no está en condiciones para decidir por sí mismo, a un proceso de recuperación.
Aquí en la casa pasa todo el tiempo. Una de las máximas de la retroalimentación en los grupos de autoayuda es referirnos a la enfermedad y respetar y amar a la persona. Y muchas veces, obviamente, pues es la persona que vive con la enfermedad la que recibe todos esos comentarios. Y a veces esta retroalimentación que puede ser severa, puede ser lo que la persona necesita en ese momento y es esa forma en la que puede adoptar el amor en ese momento, ¿no? Y el amor adulto, como se menciona en varios lugares, pues tiene que ver con límites, tiene que ver con una reciprocidad, tiene que ver con una intencionalidad, ¿no? Cuando actuamos con la intención de amar, se nota, dice el programa, ¿no? Entonces, insisto, muchas veces aquí hacemos actos supuestamente altruistas, supuestamente de confraternidad y lo que queremos es realmente castigar al compañero. Insisto, estos lo vivimos personas que todavía estamos en el proceso de humanizarnos, ¿no? De aprender a vivir de otra manera, ¿no? Entonces, esta parte para mí es bien importante, porque si bien está regresando al tema de la ratita, esta ratita conectada, etcétera, la tenemos que conectar a algo o a alguien, ¿no? Entonces, si todos compartimos, digamos, estos lenguajes, estos actos de amor, la cosa puede despegar de formas que a veces no nos esperamos, ¿no? Algo que les quiero compartir de mi experiencia acá en Body es justamente cómo este concepto del amor se apoderó de mí, por así decirlo, en términos de mi proceso personal. Una de las intenciones más importantes que yo tengo de hablar con ustedes de este tema es ir a la parte, digamos, más humana y experiencial de todos estos procesos, ¿no? Entonces, yo cuando llego a Casa Body, veo que gran parte de sus fotografías que subían en redes tenían este hashtag, ¿no? El amor. Yo decía, bueno, ¿a qué se refieren, no? Y cuando llego acá me entero a qué se referían, ¿no? El amor tiene que ver con esta impecabilidad afectiva, ¿no? Donde yo quiero a mi compañero, quiero a mi proceso y voy a hacer lo que sea necesario, incluso cuando a la otra persona no le gusta, incluso cuando a la otra persona no está de acuerdo. Platicando hace rato con los compañeros, justamente salía eso, ¿no? Encontré en este lugar amistad, yo que soy una persona que no tiene amistades, ¿no? Y para mí tuvo todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, todas estas, yo particularmente me he sentido desconectado del mundo, me he sentido desconectado de mí mismo, buscando amor y aceptación en lugares que ni al caso. Y esto de reconocer lo que me duele, de reconocer el dolor de los otros, de reconocer la necesidad de cambiar, de reconocernos imperfectos, de reconocernos humanos, creo que es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido, tanto profesional como personalmente. Y esto es algo que yo disfruto de formas que ustedes no se lo imaginan, pero a lo que quiero llegar es este tipo de cariño, de filosofía, es algo que intentamos todos los que trabajamos aquí poner en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esta compasión, esta infinito interés por el otro es algo que a mí me ha dejado muchas satisfacciones por acá. Les quiero contar la historia de un servidor que ya no está con nosotros, pero la primera vez que lo conocí fuimos a Tijuana y pues no nos conocíamos, no nos sacamos mucha plática, no hablamos gran parte del trayecto, fuimos, recogimos a un paciente, regresamos y yo me quedé como raro, dije, ay, ¿por qué no hablé con esta persona un poco más? Y una vez que me reencuentro con ella acá en San Miguel de Allende, me dice, no sabes, este fue el viaje más maravilloso de toda mi vida, porque no tuve que hablar, no tuve que fingir que tenía interés en la plática sin chistes sobre el clima y eso me hizo sentir muy cómodo. Y regresando al tema de los lenguajes, es justamente eso, ¿no? Lo que nos acomoda, lo que nos hace sentir bien. Y no estoy diciendo que seamos aislados o no hablemos, sino simplemente acercarnos a lo que nos funciona, a lo que nos hace bien, a lo que nos realmente conecta, ¿no? Entonces,
Esta persona se convierte en mi amigo cercano, mi compañero de trabajo, mi compañero de vida, y creo que es bien relevante para mí reconocer esta sencillez, esta espontaneidad que puede surgir en los procesos de recuperación. De igual manera, ya esta historia la podría contar con cada uno de mis compañeros de trabajo, pero a donde quiero llegar con esto es que estas personas que en algún momento nos sentíamos inconexas, estas personas que no encontraban en el mundo, en este lugar no solamente yo encontré un lugar en el mundo, sino aprendí a que puedo habitar muchos espacios que siempre y cuando me respete a los otros, siempre y cuando tenga en consideración estos principios sobre el amor y la confraternidad. Muchos de nuestros residentes tienen una decepción bien profunda con la vida, tienen un resentimiento bien grande con la vida y me dicen, pues, ¿qué resultado, qué vamos a hacer? O sea, ¿qué respuesta me vas a dar que yo no haya escuchado antes, ¿no? El programa qué, la recuperación qué, y yo con toda honestidad les digo, bueno, sí, la vida, nos dice el compañero Carlos, la vida con o sin drogas es dura, ¿no? Hay situaciones bien difíciles, ¿no? Y la promesa que nos hace el programa nunca es que esos problemas se van a ir, sino que los vamos a poder enfrentar con alguien más, los vamos a poder enfrentar juntos. Y esta parte a mí me parece algo increíblemente bello a la hora de vivirlo con otras personas, estas personas que van llegando, que no ven la puerta, que no ven la luz al final del túnel y que esta palabra de aliento del compañero que tiene un poco más de tiempo le revitaliza, ¿no? Y este tema de verse y decir, oye, pues yo estaba en este lugar y ya no lo estoy, entonces puedo confiar en que hay otro lugar para mí, ¿no? Entonces, algo que creo que es bien relevante es poner en el centro este tipo de interacciones, este tipo de historias, este tipo de experiencias, porque a final de cuentas son lo que en mi experiencia personal y profesional es lo que salva vidas, la conectividad, ¿no? El tener un lugar en el mundo, tener alguien con quien hablar, ¿no? Y muchas veces la familia de recuperación pues justamente se convierte en eso, ¿no? Esta familia elegida, esta familia que nos rescata al final del día, la amistad, ¿no? Todas estas formas de, de relacionarnos que no necesariamente implican este tema del amor romántico o lo que se supone que tenemos que hacer, honrar a la familia, pase lo que pase, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, desde mi punto de vista, nos dan todo una caja de herramientas diferente a la que normalmente usamos. En mi caso, el tema de utilizar la razón como puerta de entrada, ¿no? O sea, quién sabe más, quién tiene más educación superior, etcétera, etcétera, y jamás se resolvieron mis problemas emocionales. Mis problemas emocionales empezaron a resolverse cuando yo me empezaba a ver como un ser humano que podía pedir perdón y que se sentía merecedor de perdón, ¿no? Cuando yo podía ver los errores de otros, no con el dedo castigador del juez, sino con el corazón abierto de una persona que sabe que las personas nos equivocamos y podemos aprender de ello. Punto final, ¿no? Entonces, creo que este tema es amplísimo y que obviamente es difícil articularlo en un discurso porque, como decíamos, el amor es de actos, ¿no? Pero sí, para mí era bien relevante traerlo a la mesa, compartir lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos de esta manera y no de otra, ¿no? Me gustaría escuchar sus preguntas. Esta fue una charla breve, pero me gustaría terminar con esas tres citas que creo que dirigen la forma en la que trabajamos acá en Body. La primera es de un psiquiatra que se llama Thomas Hora, que dice, todos los problemas son psicológicos, pero todas las soluciones son espirituales. Esto es bien importante y lo hemos mencionado en otras ocasiones. Obviamente, la formación, la profesionalización necesaria para un proceso de recuperación e intervención tiene que ser rigurosa, por supuesto que sí, ¿no? No cualquier persona puede dedicarse a esto, se requiere de conocimientos, de formación y por supuesto de mucha vocación. Pero una vez que identificamos este problema psicológico, migrar a la solución espiritual, ¿no? El problema de la mayoría de nuestros residentes no es un problema de enfermedad mental, ¿no? Lo que viven estas personas son síntomas físicos, mentales
de un vacío espiritual profundo, de un vacío existencial profundo, ¿no? Entonces nosotros no podemos quedarnos nada más con el conocimiento del diagnóstico psiquiátrico y decir esto es lo que eres y ya. Insisto, tiene una utilidad invaluable un diagnóstico preciso, pero la solución siempre tendría que estar en el tema de lo espiritual, en el tema del sentido, en el tema de la filosofía, ¿no? La siguiente cita es la siguiente: el amor pasa a ser fundamental en todo lo que hacemos. No hay un antídoto más poderoso contra la desesperación y la autodestrucción de la adicción. La adicción, una de sus manifestaciones es justamente esta desesperanza, este no encontrar una manera de existir en el mundo, esta tendencia a destruirnos, a lastimarnos, ¿no? Y a lastimar al que se encuentre enfrente de nosotros porque vivimos lastimados, ¿no? Entonces, por eso va a ser tan relevante que esta desesperación no sea tratada con castigo, no sea tratada con más pena, sino con amor. E insisto, matizando que el amor se puede tener muchas formas, pero cuando tenemos esta intención de ayudar al otro, enteramente se nota. Otra de las citas que me gustaría compartirles es: ¿qué tal si el amor entonces es la fuerza organizadora del universo? Y aquí ya me puse terriblemente cursi, pero esta cita es importante porque a final de cuentas todos los padecimientos, toda la sintomatología relacionada a las adicciones tiene que ver con esta ausencia de esta fuerza que organiza nuestra vida, ¿no? Entonces, esta cita nos mete en el terreno de la reflexión, donde decimos, oye, pues, ¿qué tal si fue por aquí todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tal si yo no tenía que acumular riqueza? ¿Qué tal si yo no tenía que acumular méritos? ¿Qué tal si no tenía que pelearme con todo mundo? ¿Qué tal si no tenía que vivir desdichado? ¿Qué tal si no tenía que prenderme de estas sustancias o de estas personas o de estas dinámicas o de estos pensamientos? ¿Qué tal si la cosa era mucho más simple? ¿Qué tal si este problema lo puedo resolver con toda la compasión y flexibilidad del mundo? Y esto se los comparto no como un ser espiritual, para nada, se los comparto como una persona terriblemente iracunda, terriblemente resentida, terriblemente vengativa, y encontrar estas herramientas, encontrar esta interlocución con otras personas que viven lo mismo que yo, que están heridas igual que yo, que buscan sanar igual que yo, por supuesto que se convierte en una herramienta invaluable. Por eso cuando les hacíamos la invitación a esta charla, pues decíamos, el amor como una herramienta, el amor como una filosofía, el amor como un estilo de vida, ¿no? No se trata y quien haya estado aquí, quien nos haya acompañado, sabe cómo funciona este amor. No es un amor solapador, no es un amor blandengue, al contrario, es un amor contundente, firme, revitalizador, que nos mete en otro terreno y en otro plano de ideas y de pensamientos. Y pues nada, esto es la información que les quería compartir. Les digo, esto salió de una charla súper informal aquí con el equipo, pero que nos dábamos cuenta pues que esto es parte de cada cosa que hacemos, cada herramienta que utilizamos, no cada estrategia que buscamos, está mediada, está atravesada, está repleta de este infinito amor, ¿no? Y es algo que a mí me entusiasma muchísimo, me conmueve muchísimo y amo ser parte de este equipo y amo ser parte de este tipo de procesos, acompañar a otros y acompañarme de los otros también. Les agradezco mucho su tiempo y su atención y por supuesto, si tienen algún tipo de preguntas, si hubiera algo que aclarar, con todo gusto lo seguimos platicando. Fui intencionalmente breve el día de hoy porque obviamente pues esto de hablar de amor sin otros pues no tiene mucho sentido. Estoy totalmente abierto a sus comentarios y a sus preguntas en caso de que haya. Nos pregunta Rodolfo hace ratito, nos dice, ¿cómo reconoce un adicto el amor que le dan? Y creo que es una parte bien importante, porque muchas veces, insisto, no traducimos como amor lo que recibimos, ¿no? Hay una anécdota viejísima ya en mi historia que tiene que ver con la forma en la que mi madre me expresa amor y siempre ha sido a través de actos de servicio.
¿no? Entonces, uno de los lenguajes que les comentaba hace rato que yo tengo es el de las palabras de afirmación, y pareciera entonces que si no recibo el lenguaje que quiero, el que prefiero, no me están amando. Y pienso que es un proceso, Rodolfo. Creo que se trata mucho de empezar a identificar todos estos regalos que tenemos esparcidos por nuestra vida y simplemente abrir los ojos y recibirlos, ¿no? Entonces, obviamente, eh, en cada uno de nosotros va a sentirlo, ¿no? Va a sentir esa contundencia de ese cariño de los demás, pero si no es así, podemos aprender a pedirlo, ¿no? Podemos usar estas herramientas y decir, oye, pues a mí me encanta cuando las personas pasan tiempo de calidad conmigo. A mí me encanta cuando las personas se sientan a mi lado y dejan su celular, ¿no? Entonces, creo que estas herramientas son bien importantes porque obviamente pues no, yo no puedo adivinar qué es lo que la otra persona quiere o necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido, este reconocimiento pues tiene que ver con que yo sepa qué me gusta, con que yo sepa qué quiero, con que yo sepa qué es lo que quiero recibir y cómo me gusta recibirlo y qué me gusta dar, etcétera, etcétera. Te agradezco mucho la pregunta, Rodolfo. Eh, Nos dice Gris Moreno, una pregunta. Si una persona afectada no cree en Dios, espiritualidad, gracias. Creo que esa es una pregunta bien, bien interesante, porque obviamente aquí en el programa y aquí en la clínica hacemos una diferenciación tajante entre la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? Obviamente las religiones tienen este componente filosófico, espiritual, de guianza moral, etcétera, etcétera, y no es lo que nosotros hacemos aquí per se. Lo que hacemos es acotarnos a las enseñanzas del programa que hablan de un poder superior como nosotros lo concebimos, ¿no? Y sí, muchas veces las personas, lo mencionaba hace unos momentos, tienen esta desesperanza, ¿no? De no creer en nada ni en nadie. Y es difícil de repente, ¿no? Y es difícil, y para muchas personas es como que, sí, dejo de tomar, dejo de consumir, voy a grupo, no hay problema, pero este tema de la espiritualidad es un gran tema porque nos requiere un involucramiento mucho más profundo. Insisto, no se trata de un tema racional, no algo que, ya aprendí, ya sé, o la receta de la recuperación, pues que tengo que ser espiritual, y no, eso es un compromiso, digamos, filosófico que para muchas personas pues se lleva su tiempo en desarrollarse. Y esa parte del proceso es lo que llamamos nosotros el despertar espiritual, cuando las cosas tienen sentido, cuando las cosas logran conectarse una con la otra, cuando podemos dar una dirección, por ejemplo, a nuestro dolor, cuando podemos hacer algo con él, cuando podemos pulir nuevas formas de vivir, a pesar y además de que hemos vivido experiencias muy desagradables, hemos lastimado a otros, nos hemos lastimado a nosotros mismos, ¿no? Pero insisto, siempre es un reto, pero una vez que ese reto se asume, pues las cosas cambian. Te agradezco mucho, Gris, tu pregunta. Y pues bueno, los demás son un poco de comentarios que agradezco infinitamente. Nos dice Lupita, nos comparte: Diego, muchas gracias, un tema bien bonito, el amor de la mano de la honestidad, el perdón. Creo por naturaleza el amor es parte nuestra y mueve montañas. Creo en el amor. En lo personal trabajo mi infinito amor hacia un bien intencionado, no que me lleve a la codependencia. Diego, felicidades, honestamente tocas los corazones. Y bueno, muchísimas gracias, Lupita, por tu comentario. Y sí, por supuesto, este tema del amor manifestado en la honestidad, ¿no? El programa nos dice, la honestidad es una manera de amar, ¿no? Y creo que, de nuevo, muchos de nosotros tenemos unas broncas bien pesadas con esa honestidad, ¿no? Tenemos un problema bien fuerte con ser claros ante nosotros mismos y ante los otros, pero creo que una vez que damos este salto, pues las cosas pueden cambiar. Te agradezco muchísimo tu comentario. Alicia nos pregunta: ¿los adictos suelen no sentirse amados? Con temor de sobregeneralizar, Alicia, yo diría que algo que comparten gran parte de las personas con las que yo personalmente he trabajado
es justamente esta falta de amor propio y esta ausencia de amor de los demás, ¿no? Y es un gran tema, es un gran tema porque a final de cuentas estos sentimientos de insuficiencia, estos sentimientos de poca valía, pues terminan en muchos de los casos en consumos, ¿no? En consumo de sustancias que a lo mejor me van a hacer sentir esta euforia que yo no logro sentir de manera natural, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo no diría que todas las personas con adicción son personas que no se aman a sí mismas, pero yo sí podría especular, digamos, que sí, una gran mayoría comparten este síntoma. Muchas gracias, Alicia, por tu comentario. Analia, muchas gracias por conectarte, un abrazote hasta el norte, espero estés muy bien, te quiero mucho. Nos dice Rodolfo, muchas gracias por identificar algunos actos de amor, espero cada día ser más receptivo. Claro, creo que esa es una meta que todos tenemos, Rodolfo, estar más abiertos a ese amor. Muchos de nosotros de repente, por experiencias desagradables, por experiencias dolorosas, de repente cerramos un poco las puertas y es súper entendible y súper válido que sea de esa manera, pero pienso yo a título muy personal que si los cambios significativos van a suceder, van a venir desde esta flexibilidad y desde esta receptividad. Te agradezco mucho. Guadalupe nos dice, gracias equipo de Casa Body, que el poder superior los siga bendiciendo por compartir esta sabiduría reflejada en amor al prójimo. Te agradezco mucho el comentario, Luna, y sí, esa es nuestra labor, ese es nuestro intento. Amarnos a nosotros mismos, amar a los otros y con todo el amor del mundo intervenir con las personas que estamos por acá. Nos dice Amir, ¿por qué es normal que un adicto se acostumbre al aislamiento? Creo, Amir, muchas gracias por la pregunta. Creo que tiene mucho que ver con este concepto que he compartido en otros momentos, ¿no? El tema de la desesperanza autoaprendida, ¿no? Este tema de he vivido tantas experiencias negativas que ya no creo que las positivas puedan ser posibles, ¿no? Entonces, este tema del aislamiento tiene mucho que ver con esto que decíamos de la ratita adicta a la heroína, ¿no? Entonces, es bien difícil decirle a esa rata, es bien difícil decirle a esa persona, oye, esta única forma que has encontrado de sentirte bien, esta única forma que has encontrado de sentirte menos mal, no sirve, vente con otra, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, yo incluido, encontramos en el aislamiento, pues este levantamiento de muros, ¿no? De, pues si yo me aíslo, nadie me puede hacer daño. Si yo pongo unas bardas gigantescas, emocionales, físicas ante los otros, pues nadie me va a hacer daño. Y es algo que conversaba con una compañera hace poco, ¿no? Decía, oye, pues si yo estoy bien así, ¿para qué me meto más en broncas, ¿no? Y te comparto la metáfora que le compartí a ella. Le decía, bueno, pues los barcos están seguros en el puerto, pero los barcos no fueron hechos para estar en un puerto, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Nosotros somos animales sociales, animales afectivos, necesitamos conexión, ¿no? No tendríamos personalidad si no estuviéramos en contacto con otras personas, ¿no? Entonces, el tema del aislamiento para el adicto en particular, pues es esta única estrategia que le ha ayudado a protegerse, que le ha ayudado a cuidarse del dolor, ¿no? Y por eso muchos de las experiencias de adicción pues tienen que ver con lugares mórbidos, ¿no? El cuarto de hotel es un clásico, ¿no? El sótano, pues estos lugares que no son para interactuar, que no son para conectar con nosotros, ¿no? Entonces, este aislamiento, sacar a esta persona de este aislamiento, tanto emocional, afectivo, físico, pues es un gran reto de los tratamientos y justamente por esta costumbre que mencionas. Te agradezco mucho, Amir, la pregunta. Angélica Yáñez nos dice, ¿las recaídas las sostienen con amor? Esa es una pregunta interesantísima, porque pienso que podría parecer este mensaje medio
medio banal, ¿no? Decir, oye, pues si esta persona está a punto de morir por sobredosis, ¿cómo que amor? ¿De qué estás hablando, no? Y creo que sí, el amor no paga las cuentas, ¿no? El amor no resuelve el tema de las deudas morales, materiales, ¿no? Eh, y creo que es bien importante acotar a qué nos referimos con amor, ¿no? Yo, a título personal, lo que intento hacer es reconocer que la persona es la persona y el problema es el problema, ¿no? Y las personas con problemas suelen cometer muchos errores, ¿no? Y hacerse daño, hacerle daño a los otros. Entonces, ¿cómo se da el sostenimiento cómo enfrentaríamos una recaída con amor? Entendiendo que la persona es una persona con un padecimiento que requiere atención. Esto es importante, es bien importante ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Cuál sería el acto de amor ahí? Pues reconocer que la persona no puede valerse por sí misma en ciertos momentos de su vida, ¿no? Y eso es gravísimo porque muchos de nuestros residentes pues, se pueden enojar, resentir con la decisión de ser internados, por ejemplo, o lo que nosotros hacemos habitualmente, ¿no? Hacer recomendaciones sobre extensión de tratamiento, sobre cambios de estrategias, y las personas pueden ser muy cerradas a eso, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de amor es esta conexión con el otro, ¿no? Esta conexión y si la pregunta es una recaída, ¿se puede atender con este amor que he mencionado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esta recaída muy probablemente tuvo que ver con esta desconexión de esta persona consigo mismo. Muchas veces la desconfianza, ¿no? Una persona que cambia para bien, que recupera su vida, puede empezar a desconfiar, ¿no? Puede decir, oye, pues todo está chido porque no, las cosas no están mal, si yo estoy acostumbrado a que las cosas estén mal, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu comentario, Angélica, y creo que es bien relevante que lo hayas hecho. Muchas gracias. Amir nos comparte otra pregunta. ¿Por qué no suelo tener responsabilidad afectiva? Soy un adicto. Creo que más allá de lo afectivo, la adicción en sí misma, pues es un padecimiento que a muchos de nosotros nos impide hacernos responsables en general, ¿no? Y esta falta de responsabilidad tiene múltiples orígenes, pero uno de ellos es que cuando éramos niños, pues no, nuestra voz no contaba, nuestras intenciones no contaban y alguien más resolvía para bien o para mal nuestra vida, ¿no? Entonces, justamente este tema del aislamiento tiene que ver con, pues yo no estoy acostumbrado a ser recíproco, yo estoy acostumbrado a mentir, a manipular, a usar al otro, ¿no? Ese es el estilo de vida que yo generé para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad afectiva, pues ya es una habilidad súper sofisticada para personas que estamos bien acostumbradas al aislamiento. Eso no significa que no lo podamos desarrollar, por supuesto que lo podemos desarrollar justamente desde este punto de vista de lo colectivo, de lo conectado, ¿no? Entonces, creo que, no sé si respondo tu pregunta de manera precisa, Mir, pero esa es la opinión que yo podría darte. Y bueno, Gabriela nos dice, excelente tema y el aislamiento que vive un adicto durante el consumo y después cuando ya estás en recuperación y perdiste el aislamiento es muy difícil de entender. Por supuesto, totalmente. Son procesos complejos, son procesos que no son nada más para juzgar de bueno o mal a la persona, son cosas que suceden en lo profundo de las emociones de cada uno de nosotros. Te agradezco mucho el comentario, Gabriela. Nos dice también Gabriela, porque aun cuando dejas de consumir y está en recuperación, persiste el aislamiento. Justamente lo que le decía Miras ahorita, ¿no? Este tema es la única forma que conocemos de vivir, ¿no? Y cambiar esa forma requiere de muchas condiciones y una de ellas es la seguridad. Las personas que tendemos a aislarnos difícilmente encontramos seguridad luego, luego. Tiene que pasar tiempo para que yo me sienta en confianza, me sienta seguro, para decir, aquí me duele, quitarme la máscara, todo eso, ¿no? Entonces, es algo que es muy común, ¿no? Que vivan y que por eso, insisto, algunos tratamientos, algunos procesos, pues no son tan exitosos, ¿no? Porque la persona no logra darse esa oportunidad de conectar consigo y con los otros. Pero bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, sus preguntas, sus comentarios. Nos veremos próximamente con el tema de trauma, que es el que estaba planeado para el día de hoy, pero para mí era importante dar esta introducción previa
para hablar de trauma, que es una de las fuentes de adicción más importantes que conocemos. Y pues nada, agradecerles el favor de su presencia, de su atención, y por aquí nos estaremos viendo en 15 días. Que estén muy bien y por acá nos vemos.